El silencio en la cabaña tenía un peso diferente, una promesa fría que se colaba por las rendijas antes de que el sol rozara el horizonte. Apenas un pálido azul teñía el cielo, como si el día despertara con sueño y pesar. Afuera, el crujido del suelo bajo tus botas se mezclaba con el susurro seco del viento en los árboles, cuyos troncos agrietados contaban historias más viejas que tu paciencia. Te hallabas en el salvaje oeste, aquel rincón del tiempo que la historia pinta con pistolas y héroes, pero que en realidad olía a polvo rancio y tabaco barato. La madera de la cabaña despedía un aroma áspero, como un recuerdo pegado a la piel, mientras la ropa áspera te rozaba, recordándote cuánto tiempo hacía que no disfrutabas. Algo suave sobre tu cuerpo, el café, ese compañero amargo y traicionero, era casi un ritual sagrado. Solo que aquí el sabor se estiraba con tierra y granos quemados, porque el lujo del sabor no estaba al alcance de casi nadie. Imagina por un instante quejándote de la batería del celular o de la conexión que se cae justo cuando ibas a enviar ese mensaje importante. Ahora piensa en ti, afilando una y otra vez el mismo cuchillo que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, mientras luchas para que el polvo no termine devorando tu rifle. Eso sí que era desesperante. Te movías en ciclos monótonos, limpiar, afilar, ordenar lo poco que tenías para sobrevivir. Afuera, el ganado pisoteaba la tierra seca con una lentitud que parecía competir con el paso de tus horas. La voz del lejano pueblo llegaba como un eco, pálida y difusa, tan lejana como tus sueños de escapar. A veces, el viento arrastraba hojas secas, borrando tus huellas, como si el mundo quisiera hacerte olvidar. Entre tanta rutina había pequeños paréntesis de calidez. La compañía corta y áspera del café, el leve calor de la fogata compartida en alguna noche, las pocas sonrisas bajo el vasto cielo abierto. Pero nada borraba la sensación de la soledad profunda, esa que cala huesos y pensamientos. Y justo cuando pensabas que el día se desdibujaba en su igual aburrimiento, un silencio extraño cortó el murmullo habitual. Los perros, siempre guardianes ruidosos del campamento, suspendieron sus ladridos. Un par de miradas se cruzaron entre los vecinos, cargadas de algo que no estaba en la rutina. Un presagio, un instante donde el salvaje oeste parecía contener la respiración, como tú, sin saber qué venía después. Antes de que Morfeo te tome de verdad, échale un vistazo rápido para ver si sigue suscrito. A veces el botón desaparece, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como un almohadón y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahí? Tu interacción mantiene este espacio de calma vivo. Gracias por estar aquí. El silencio se rompió de repente, primero con un suspiro del viento y luego con el leve, casi imperceptible crujido de unas botas punzantes sobre la tierra reseca. Levantaste la vista y el cielo pálido empezaba a desvanecerse en un gris más consistente, como si el día mismo luchara para estirarse fuera de la noche. El aire estaba helado, afilado como un cuchillo, y cada bocanada quemaba un poco más tu garganta, recordándote que no era un lugar para sueños suaves o promesas fáciles. Te giraste hacia la puerta de la cabaña, apretando con fuerza el puño para espantar el temblor que amenazaba. Afuera, la bruma se arrastraba por entre los brazos retorcidos de los árboles,
que callaban en una quietud casi tensa. Los perros, los siempre parlanchines guardianes del campamento, habían pedido tregua hace un rato, y su silencio pesaba más que cualquier ladrido. Había algo en ese mutismo que no encajaba con la tramposa normalidad que te había rodeado. Hasta ahora, tomaste el rifle, el que habías limpiado y revisado hasta el cansancio, y lo miraste como quien mira a un viejo camarada cansado de tanto aguantar. No había lugar para errores aquí, ni para dudas. El polvo que se colaba entre las tablas de la cabaña crujía bajo tus dedos temblorosos, recordándote la fragilidad del refugio que en cualquier momento podía ser arrancado por un soplo de viento más fuerte o un ruido extraño en la noche. La madera áspera impregnaba el ambiente como una sombra, mezclada con el olor tenue a tabaco frío y el café quemado de la mañana, ese mismo café que poco calentaba y mucho llenaba un vacío que nada podía tapar. Intentaste calmar la respiración, escuchando con atención, apenas un leve susurro, como un eco de algo que se ocultaba entre los troncos. Tu intuición se tensó. Este frío silencio no era solo ausencia de ruido, sino señal de que algo se había quebrado. De pronto, la voz del pueblo llegó cargada de murmullos inquietos, filtrada como por una barrera de distancia y miedo, un murmullo creciente que hacía vibrar el aire y que escapaba más allá del alcance del campamento, pero que para ti era inconfundible, la llegada de algo inesperado. Con movimientos cuidadosos, cerraste la puerta y apoyaste el espinazo contra la madera. El sol aún no mostraba su cara, y tú ya sentías el peso de la espera clavado en la espalda. Se te ocurrió, con un dejo de ironía amarga, que nunca imaginaste que el día comenzara con esta mezcla precisa de ansiedad y rutina tan agotadora. Y sin embargo, cada segundo que pasaba, la cuerda de la tensión se apretaba un poco más. La tranquilidad se había vuelto un engaño persistente, un disfraz que pronto caerá. Aferraste con más fuerza el rifle y saliste a dar una vuelta rápida por la periferia. La tierra seca crujía bajo tus botas, una melodía conocida y silenciosa, marcada solo por el paso lento del ganado que seguía pastando con esa indiferencia casi insultante. Las sombras alargadas de la madrugada abrazaban cada roca, cada matorral, ocultando secretos y horrores pendientes. En un rincón, una fogata que hacía 2 noches había dado algo de calor, apenas mostraba brasas dormidas, oscuras como el presagio que sentías. Respiraste profundo, intentando atrapar un poco de esa tibieza, un pequeño respiro que contrarrestara el frío interno. Un pensamiento fugaz cruzó por tu mente. Si en estos lugares polvorientos los mensajes se pierden, las armas se atascan y las noches son más largas que las promesas, ¿qué queda para quienes viven bajo esta carga constante? La sensación de soledad te acompañaba, pero también la extraña compañía del silencio. Un silencio que ahora parecía contener voces escondidas, murmullos sin confirmar, pasos entre la maleza. Era una danza silenciosa que el salvaje oeste jamás revelaba de forma sencilla. Volviste a la cabaña, donde todo seguía igual, expectante, como un animal dormido que podría despertarse en cualquier momento. Cada pared guardaba ecos de historias viejas,
de decisiones tomadas bajo la presión del miedo y la esperanza entremezcladas. Te sentaste cerca de una ventana pequeña, el vidrio empañado como un espejo roto, y miraste hacia la oscuridad creciente afuera. Allí, justo al límite de la visión, un movimiento sutil llamó tu atención. Algo o alguien pasaba a hurtadillas, apenas dejando huella en la polvareda. Se detuvo un instante. Tú también. Un instante que pareció congelar el tiempo. Entonces, en la penumbra de ese amanecer embrujado, una voz, baja, áspera y urgente, susurró tu nombre desde la sombra. No había forma fácil de esconderse ahora. Algo había llegado, y esta vez no sería solo el viento arrastrando hojas secas para borrar huellas. El salvaje oeste se había despertado, y contigo el peso de lo que estaba por venir. El juego ya comenzó, y tú eras la pieza clave, aunque aún no supieras cómo. La voz que susurró tu nombre se desvaneció en el aire frío, como un suspiro que se pierde antes de terminar. Te quedaste inmóvil, mirando hacia esa sombra apenas perceptible al borde de tu vista, donde el crepúsculo aún jugaba con luces y tinieblas. La incertidumbre se apoderó de cada músculo y cada latido, esa sensación aguda que duele y despierta a la vez. Al girar lentamente, viste un reflejo fugaz entre los árboles, un movimiento tan silencioso que parecía devorar el sonido propio del viento. La penumbra no era solo un manto, era un velo que escondía secretos y cuerpos que ya no podían permitirse el lujo de ser vistos. El salvaje oeste, con sus paisajes secos y cielos inmensos, guardaba muchas historias no contadas, susurradas en el viento, pero pocas tan inmediatas, tan palpables como esta. Pisaste la tierra reseca con la firmeza que te quedaba, intentando convocar la calma que nunca llegó del todo. El rifle aún reposaba en tus manos, frío y pesado, una extensión de tu voluntad. Aunque la amenaza era invisible, la carga de vigilancia ardía en tus ojos. El campamento seguía dormido bajo capas de niebla. Cada figura oculta entre sombras y patrones confusos. Sin embargo, ahora el silencio no era tranquilidad, sino un precursor inquietante. Nada era tan mudo como parecía. La naturaleza entera parecía contener el aliento. Tu mente, por un momento, se atrevió a imaginar que no estabas solo en esto, que alguien más compartía la ansiedad invisible que atrapaba tus huesos. Pero no aparecieron voces ni pasos confirmatorios. Solo la vastedad estaba ahí, inexorable y condenada a no mostrar su mano hasta que fuera inevitable. Un escalofrío te recorrió la nuca. Aquella presencia intangible, ese susurro áspero, te recordaba que en el salvaje oeste, con sus atardeceres incendiarios y sus amaneceres helados, la línea entre la vida y la muerte se dibujaba fina y frágil, como la madera gastada de tu cabaña, la misma madera que ahora parecía un muro demasiado delgado para soportar todo lo que estaba por llegar. Decidiste que no podías quedarte estático. El campamento necesitaba vigilancia, y aunque la fatiga mordía tus párpados, algo más profundo te empujaba. Aquel movimiento furtivo del amanecer no era casualidad. Algo venía a interrumpir la monotonía polvorienta. ¿Una amenaza? ¿Un rumor que se había materializado?
La mirada volvió al horizonte donde el cielo comenzaba a pintarse con tonos de gris imperceptibles, anunciando que el sol no tardaría en intentarlo de nuevo. Sin embargo, tú no podías esperar a que la luz revelara la verdad. En ese interludio de sombras, lo único seguro era la sensación de vigilancia compartida, aunque por ahora solo contigo. Recorriste los límites visibles con pasos controlados, espiando tras arbustos secos y troncos nudosos. El suelo seco se quebraba bajo tus botas de forma sorda, un eco repetido como un mantra para no olvidar el presente. En el aire fluyó de nuevo ese olor sutil a tabaco frío mezclado con la tierra seca y el café quemado. Un aroma que parecía anclarte a un mundo que se resistía a ser tranquilo. De repente, un leve crujido distinto al habitual te sobresaltó. Giraste la cabeza, justo a tiempo para ver cómo unas figuras recortaban su forma contra el telón grisáceo, emergiendo lentamente desde la neblina del bosque. No parecían animales errantes ni visitantes amistosos. Sus pasos, medidos y silenciosos, dejaban claro que no buscaban distracción ni conversación. Regresaste a la cabaña con rapidez contenida, cerrando la puerta con un golpe seco que pareció sacudir la calma con un eco violento. El corazón latía en tus oídos, pero intentaste organizar los pensamientos vagos que danzaban en la cortina de tu mente cansada. Sabías que el descanso había terminado. No había promesas de café caliente ni charlas al amable calor del fuego esta mañana. Solo la certeza de que algo o alguien esperaba a ser enfrentado en esa frontera donde el día comienza a abrirse paso. Desde la ventana, el paisaje seguía igual, pero ahora tenía otro sentido. Cada árbol retorcido parecía una figura disfrazada, cada sombra una amenaza disfrazada, y cada silencio un grito contenido. El crepúsculo de la noche le entregaba su reinado al sol, pero ese relevo traía una historia que no estaba lista para acogerte suavemente. Tu intuición, aguda como el filo del cuchillo, sabía que el juego apenas comenzaba y que el equilibrio tan frágil que sostenías estaba a punto de romperse. Y justo cuando el primer haz de luz se colaba tímido entre las nubes grises, un murmullo lejano se hizo perceptible, un eco de pasos apresurados que romperían la quietud. Te preparaste, sin saber si sería para recibir a viejos aliados o enemigos disfrazados. Porque en este salvaje oeste polvoriento y sombrío, las certezas se desploman antes de que el sol tenga la oportunidad de brillar del todo. El silencio que había pesado hasta ahora se transformó en el preludio de un cambio irreversible. Y tú eras la pieza en ese tablero que acababa de mover la mano. El aire se hacía más denso a medida que las figuras se acercaban, sombras que se deslizaban entre los árboles, tal como lo hizo ese susurro áspero que te había llamado por tu nombre. Sentías cómo el peso de la incertidumbre convertía cada paso en un acto consciente de resistencia contra el miedo. El rifle, una extensión fría y urgente de tu voluntad, descansaba firme en tus manos, mientras tratabas de hacer que el mundo no se te desmoronara ahí, justo en ese filo del amanecer. El campamento, dormido solo de apariencia, vibraba con un silencio expectante. Cada hoja, cada rama, parecía contener el aliento, buscando esconder secretos que ahora estaban demasiado cerca para ser ignorados. La neblina que se agarraba al suelo y se extendía entre las sombras
era tan densa que casi podías verla tejer un manto invisible que apagaba los sonidos. Incluso los perros, acostumbrados a guardar la frontera con ladridos, permanecían paralizados en el mutismo. Franqueaste el umbral de la cabaña, abandonando por un momento la mezcla áspera del tabaco frío y el café quemado, para prestar atención al bosque que parecía abrazarte en amenaza y promesa. Viste las figuras, 6 en total, avanzar sin prisa pero sin vacilación, casi como si contaran con el destino en sus manos. No eran extraños perdidos ni simples viajeros. Cada uno emanaba una intención que debía ser leída con cuidado, porque en el salvaje oeste las intenciones se traducían fácilmente en balas. Buscaste en tu memoria cada fragmento de palabra, cada rumor que alguna vez había cruzado tus labios cansados, pero aquella mañana era diferente. No había anuncios previos ni señales claras, solo ese frío presagio de que las reglas estaban cambiando. Y tú, atrapado entre la madera desgastada y el horizonte grisáceo, estabas en el centro exacto de la tormenta que se avecinaba. Moviste un dedo con delicadeza para ajustar la mira del rifle, un gesto casi ritual en medio de tanta incertidumbre. La fragilidad del arma contrastaba con la solidez del miedo que te comprimía el pecho. Aquel frío metálico era la única certeza tangible en un entorno que parecía desmoronarse minuto a minuto. Aspiraste hondo, intentando llenarte de aire suficiente para aguantar el combate que se avecinaba, aunque la fatiga insistía en robar incluso ese respiro. Las figuras se detuvieron junto al límite del campamento, apenas una mancha de oscuridad contra la niebla. Fue entonces cuando una voz clara, cortante como un disparo en la calma matutina, rompió el silencio. No vinimos a pelear, aún. El tono, distante pero cargado de gravedad, resonó como un trueno contenido. Te acorralaba la idea de que las palabras eran una trampa disfrazada y que en ese mundo donde la vida pendía de un hilo, la verdad siempre escapaba por la punta del gatillo. Aquel instante fue un pasaje breve entre dos mundos. Por un lado, la promesa de un diálogo que podría salvarte la piel. Por otro, la amenaza invisible pero tangible que te recordaba que no había espacio para errores. Hubo un destello en los ojos de uno de ellos, un brillo que parecía medir hasta donde tú podías ser útil o prescindible en el juego sucio del salvaje oeste. Algo en la voz del misterioso líder hizo que el aire se espesara. Asomó una pregunta sin palabras, una impaciencia disfrazada de paciencia. Sabías que la mentira tenía poco tiempo para esconderse. Entonces, un detalle pequeño, pero decisivo, llamó tu atención. Uno de los recién llegados apretaba sutilmente el mango de un revólver que apenas asomaba bajo la chaqueta. Ese leve movimiento que revela un cazador que no baja la guardia ni un segundo. La escena se tensó, atrapada en un limbo que parecía eterno. Tus sentidos se agudizaron, el corazón golpeando contra las costillas como un tambor de guerra. Visualizaste cada respiración entrecortada, cada sombra que se movía a tu alrededor, cada chispa invisible entre el cansancio y la alerta. Allí, en ese momento frágil, el día ya no era solo un amanecer, era la frontera donde la esperanza y el peligro se medían con la misma moneda. Respiraste, aunque sin desatender la amenaza oculta, en palabras propias y ajenas. Sopesaste las opciones con la rapidez y la precisión que exigía un mundo
donde equivocarse podía significar el olvido. La madera de la cabaña parecía suspirar bajo tus dedos, sosteniendo la noche y el porvenir en una frágil alianza. Una corriente fría recorrió la columna vertebral cuando el líder del grupo levantó la voz con un aviso que llevaba la promesa de incomodidad. Sabemos quién eres y lo que tienes. No estamos aquí por accidente. Sus palabras caían pesadas, como piedras lanzadas a un pozo de aguas turbias, que pronto alcanzarían el fondo. En ese instante, el horizonte comenzó a clarear un poco más, y la luz trémula del sol tiñó la niebla con un tono dorado, dándote un último respiro de belleza antes de que la tormenta se desatara. Fue como si el día entero se preparara para contarte una historia que no podrías ignorar. Cerraste los ojos por un instante, sintiendo el frío, el polvo y la tensión hacerse uno solo. Y cuando los abriste nuevamente, supiste que nada volvería a ser igual porque las piezas acababan de moverse, y tú eras la ficha que podía cambiar el destino de aquel salvaje oeste agonizante. Pero mientras ese primer halo de luz tocaba la tierra seca, una sombra arrancó un suspiro del viento, un detalle pequeño, casi imperceptible, que dejó claro que la partida apenas comenzaba y que el enemigo, quizás, había estado ya dentro todo el tiempo. La tensión se palpaba en el aire denso, que se arrastraba entre los árboles, como una niebla invisible. El grupo, casi fantasmal, permanecía allí en el límite, una sombra recortada contra el gris amanecer que apenas se rendía al sol. Sus figuras se movían con la precisión de aquellos que saben que la vida se sostiene con un hilo tan delgado como una mirada desatenta. La madera de la cabaña, exhausta bajo tus dedos, parecía absorber toda la carga de ese momento. La quietud era un peso sólido, un muro que se levantaba entre el mundo que conocías y el que se aproximaba, cargado de intenciones tan imprecisas como peligrosas. La voz del líder, esa frase tajante, "no vinimos a pelear", flotó en el aire húmedo, multiplicándose en ecos silenciosos que golpearon directo en tus nervios. Pero la desconfianza era una vieja compañera. El sutil movimiento de una mano sobre el mango de un revólver fue una revelación tan clara como el primer rayo de sol que se filtraba por la neblina. Aquella promesa de tregua estaba envuelta en papel de humo, lista para explotar en cualquier instante. Con cada respiración, la tensión crecía como un hilo que se estiraba hasta amenazar con romperse. No había espacio para la duda, ni para el descanso. El continuo crujir de la tierra seca bajo tus botas resonaba en tus oídos, marcando el ritmo de una espera que sabía a espada desenvainada y noches en vela. Mientras observabas al grupo, te envió un escalofrío el pensar en las historias no contadas de ese salvaje oeste, aquella tierra que escapaba a los relatos de héroes. Con pistolas y buscaba supervivientes, con miradas endurecidas por el polvo y el miedo. Las figuras frente a ti no venían solo con palabras, sino con un peso que quizá arrastraba viejas cuentas. Respiraste el aire frío, viendo cómo la neblina se disolvía poco a poco, dejando entrever el paisaje árido, los árboles que parecían custodios silenciosos de secretos enterrados bajo raíces y cenizas. El gris del cielo se fue tiñendo de un azul cansado, como una promesa incierta de día. En ese suspiro visual hubo un breve respiro que contrastó con toda la oscuridad creciente. Un pensamiento fugaz
coló una tenue chispa de esperanza. Quizás todavía había una grieta, una oportunidad para entender antes de que todo se rompiera. Pero aún así, sabías que cualquier gesto en falso, cualquier palabra mal medida, podía encender la llama que todos temían. La misma madera de la cabaña, suspendida en su frágil equilibrio, parecía advertirte que nada en ese momento era casual. Entonces, en ese campo de sombra y luz que parecía contener el mundo entero dentro de un instante, las palabras del líder resonaron otra vez, cargadas de significado. Sabemos quién eres y lo que tienes. No era solo una declaración, era una sentencia, un peso que cayó en tu pecho con la fuerza fría de la tierra seca bajo tus botas. Cualquier posibilidad de normalidad que hubiera imaginado se deshizo en un instante. Tal vez la tranquilidad era solo un espejismo, una ilusión caliente entre el polvo y el tabaco frío. La figura junto a él apretó un poco más el revólver. Aquella pequeña tensión era una promesa mutua, una prueba silenciosa de que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder un centímetro más, ni ahora ni nunca. Miraste hacia el horizonte, donde el sol lanzaba destellos dorados que pintaban de luz los contornos ásperos de la tierra. Era un contraste brutal con lo que sucedía bajo tus pies, un recordatorio cruel de que el día, con toda su belleza, seguía implacable, indiferente al destino de hombres y sombras. Un segundo, tus ojos se encontraron con los del líder, y viste en ellos esa mezcla antigua de cálculo y fatiga. Fue un instante de reconocimiento entre dos supervivientes, la comprensión tácita de que este juego no era solo de pistolas, sino de resistencia, de inteligencia escrita con cada movimiento contenido. En la quietud que siguió, un suspiro del viento trajo consigo un detalle casi imperceptible, una figura que observaba desde lejos, oculta tras un árbol frágil, cuyo silueta parecía deslizarse con intenciones propias, al margen de la tensión que dominaba el campamento. Aquella sombra no era parte del grupo, ni un simple espectador. Era algo diferente, un jugador inesperado que con solo estar ahí acababa de cambiar las reglas. Y justo cuando el primer rayo de sol se atrevía a atravesar la línea del horizonte, un ruido seco rompió la tensión. Un disparo breve, claro, que detonó sin eco, como una sentencia pronunciada en la penumbra. El juego había comenzado, pero esta vez la partida no seguiría las reglas conocidas. Y en ese instante, mientras las miradas se cruzaban bajo la luz tenue del amanecer, supiste que el salvaje oeste te estaba poniendo a prueba de una forma que aún no entendías. Porque a veces la verdadera batalla no es solo con balas, sino con las sombras que acechan justo detrás de cada gesto. Y tú estabas justo en medio del tablero. La respiración lenta, controlada, tenía de propio ese instante. Dos mundos se miraban, midiendo sus límites sin quebrar la frágil calma. El rifle pesado y frío era tu único anclaje en un mar de dudas. A cada paso del grupo que emergía entre la bruma, la tensión crecía como raíz que se enreda bajo tierra, con fuerza implacable y lentitud cruel. El líder, con ojos que parecían absorber la grisura del amanecer, te escudriñaba como si tratara de leer un secreto antiguo oculto en la dureza de tus facciones. Sabemos quién eres y lo que tienes.
Aquellas palabras no eran solo advertencia, sino la sentencia que había puesto en movimiento un engranaje inevitable. Tu mente, afilada como el filo de la navaja que tanto habías cuidado, buscaba fragmentos de historia, rostros y murmullos en la memoria. Pero allí, en el límite, la verdad se mostraba difusa, como un espejismo de polvo y tierra seca. Un crujido sutil llamó tu atención. Alzó la vista justo a tiempo para ver una sombra última deslizarse tras un árbol desvencijado. No formaba parte del grupo de 6, ni parecía un aliado. Era una presencia invisible que parecía jugar con la tensión, como la niebla tejía sus susurros en torno vuestro silencioso duelo. La garganta se te apretó. Un nudo áspero cogía fuerza en tu pecho. El gris del cielo seguía su lento desfile hacia un azul pálido que amenazaba con calentar la tierra, pero nada en tu interior encontraba calor. La madera vieja de la cabaña parecía respirar contigo, como un testigo cansado de tantas vigilias. Debajo la tierra seca crujía con promesas rotas y sueños marchitos, escenario silencioso de un enfrentamiento que comenzaba sin fuego, solo con miradas sin parpadeos. Algo se movió entre las sombras en torno a la figura solitaria. No era tan sigiloso como pensaba, pues un leve ruido metálico retumbó en la quietud, el susurro de la corredera de un arma que se ajustaba con lentitud. Esa sutil amenaza hizo que el reflejo irrefrenable de tus instintos se despertara. La pelea no estaba tan lejos, aunque aún se disfrazara de palabras meditabundas y silencios tensos. No estamos aquí para destruir. La voz del líder con un filo cortante no conseguía disimular la amenaza detrás de tanta mesura, pero tampoco para perder tiempo. El calor del sol todavía no ondeaba en el horizonte, pero el temor ya calaba en tus huesos. La fatiga se agrandaba a cada segundo, pero tu pulso se mantenía firme, firme como la madera que sostenía la cabaña y que ahora parecía un frágil muro contra el destino. Ese muro que pretendía sostener, aunque supieras que podía venirse abajo con el menor descuido. La figura, hacia la que apuntabas con la boca seca y la mente aguda, permanecía tranquila, demasiado serena para un extraño en un lugar como ese. Aquellos ojos oscuros brillaban con un desgaste que tampoco era novedad para ti. Había una historia compartida sin voces, un entendimiento tácito de la dureza que afiló cada movimiento en ese salvaje oeste, hecho de polvo, miedo y pequeños destellos de esperanza. Un viento leve se levantó, arrastrando hojas secas que giraron en un lento vals antes de posarse como recuerdos olvidados. En ese soplo, una risa breve y amarga cruzó tu pensamiento, la ironía de luchar por segundos que podían ser el último, mientras el sol se tomaba su tiempo para amanecer. Parecía burlarse de ti ese día, mezclando desesperanza con la paciencia. De quién sabe que el salvaje oeste nunca ofrece treguas verdaderas. El grupo de figuras avanzó un paso más, y el líder sostuvo la mirada. La luz ya teñía de naranja opaco las puntas de los árboles, dando un color casi humano a la escena. Fue entonces cuando una voz nueva, apenas audible, se cruzó entre el crujido del suelo y el susurro distante de la brisa. ¿Crees que alguien aquí quiere la guerra?, preguntó la sombra que observaba desde atrás. Su pregunta quedó suspendida,
Un farol doméstico en medio del páramo, iluminando una grieta en la tensión. Tenías la sensación de que no era solo una voz cualquiera, sino la complicación inesperada, el comodín que nadie veía venir. El viento cambió entonces, llevándose aquel susurro y dejando un silencio aún más denso, uno que parecía penetrar los huesos. Sin esperarlo, un eco seco retumbó en la distancia, un disparo que no buscaba respuesta, sino marcar un antes y un después. Fue corto, definitivo, y cayó como un martillo sobre la calma quebrada. Los ojos del líder se entrecerraron. Por un momento, el tiempo se dilató, como si la tierra itself, ese gigante dormido, contuviera el aliento para ver qué sucedía. A tu alrededor, el campamento se tensó como una cuerda al límite, preparada para soltar un grito. Sentiste cómo la fragilidad del equilibrio se renovaba, como las piezas del juego que creías conocer bailaban ahora en un tablero que temblaba. La sombra, el disparo, las voces apenas entrelazadas, todo se convertía en un preludio oscuro, áspero, inevitable. Respiraste profundo sabiendo que lo que venía no sería para pusilánimes, porque en ese salvaje oeste, donde la luz y la sombra peleaban por su lugar, no existían victorias limpias, solo sobrevivientes. Y tú estabas a punto de descubrir lo que realmente significa estar en medio. Mientras el sol lanzaba su primer rayo, un movimiento fugaz en el borde del campamento hizo que tu instinto gritara alerta. No estabas solo, nunca habías estado. Pero esta vez la sombra no solo vigilaba, estaba lista para actuar. El sol aún se resistía a romper el horizonte cuando un suspiro de viento recorrió la linde del campamento, llevando consigo ese aroma sutil a tabaco frío, mezclado con tierra seca y carbón apagado. Respiraste hondo, sintiendo cómo cada bocanada mordía. ¿De nuevo? ¿Tu garganta? Impregnada del persistente recuerdo del café quemado de la mañana. La madera vieja bajo tus dedos parecía palpitar, un latido débil que arrastraba las sombras y el polvo, como si la cabaña misma fuera un corazón cansado y a punto de rendirse. Las figuras, 6 sombras firmes contra la neblina, permanecían inmóviles. Un muro que se extendía más allá del alcance del rifle que aferrabas. Sus ojos no parpadeaban, y tú, más consciente que nunca del latido errático de tu pecho, sentías que cada segundo colapsaba en una tensión insoportable. De entre los árboles, aspiraste el silencio roto solo por el crujido seco de una rama bajo un pie invisible. La sombra que antes se había deslizado cerca parecía más presente, un ente acecho cuya intención era un enigma sellado. En aquella quietud, supiste que el borde del campamento ya no era seguro, que en cualquier instante el equilibrio podría quebrarse bajo el peso de un bostezo o un disparo. El líder del grupo rompió el silencio con una voz gruesa y controlada. No vinimos a pelear. Aún. Su tono era un aviso disfrazado, una hoja afilada envuelta en terciopelo, tan amenazante como las cicatrices que el polvo había dejado en tu piel. No pudiste evitar fijarte en la sutil presión de una mano sobre el mango de un revólver que asomaba tímido bajo la chaqueta. Ese detalle revelaba la mentira en sus palabras. La tregua era una línea trazada en arena movediza. Un error, una mirada torcida, y todo podía estallar en un instante. Inspiraste llenando los pulmones de ese aire frío como cuchillas, intentando anclar tu mente al presente. La neblina comenzaba a disiparse lentamente.
dejando entrever la aridez del suelo agrietado y los troncos retorcidos cercanos. Un haz de luz titilante acariciaba la copa de los árboles, como un recordatorio cruel de que el día seguía su curso indiferente a las tensiones humanas. Ese reflejo dorado débil y tembloroso fue un instante de respiro en medio del páramo sin promesas. En ese momento, una voz diferente cortó el aire, suave pero cargada de desafío. ¿Crees que alguien aquí quiere la guerra? El tono era ambiguo, una sombra más entre las sombras, una chispa inesperada que encendía nuevas preguntas y deslizaba dudas en el viento. El eco de la pregunta parecía dibujar grietas invisibles en el muro de desconfianza. Aquella voz que provenía de entre los árboles no formaba parte del grupo principal. Era un espectador incómodo, quizá un aliado oculto o un enemigo disfrazado, posando una incógnita que temblaría en la mente tanto tiempo como permanecieras en esa línea delgada entre la calma y la tormenta. El aire se espesó de nuevo, con un aroma más profundo a tierra y humo disperso, mezclado con el sutil aroma de la madera vieja, que ahora parecía conversar con tus sentidos. Sabías que en cualquier instante la oscuridad, que aún envolvía el campamento, podría quebrarse en 1000 fragmentos. La frágil certeza de que nada había cambiado era solo un espejismo. Entonces un disparo seco hizo vibrar la atmósfera, quebrando la tensión acumulada. El ruido no buscaba contestación ni diálogo. Llegó como un dictador violento, imponiendo que el silencio se deshiciera en cenizas. Tu corazón se aceleró, tus músculos se tensaron y la madera bajo tus dedos pareció soportar el peso de un destino ineludible. Los ojos del líder se entrecerraron, con un brillo duro como la piedra mojada por la lluvia. Lo que antes era una conversación contenida se convirtió en un aviso brutal. El salvaje oeste no había entregado las armas, ni siquiera por un minuto. Con el rifle firme en las manos, escudriñaste el entorno mientras las sombras parecían convertirse en presencias palpables. El grupo avanzó un paso, mostrando que estaban listos, no para retroceder, sino para luchar o negociar la supervivencia. Una leve brisa arrastró las hojas muertas, llevando consigo un susurro casi inaudible. Allí, oculto tras un girasol seco y quebrado, alguien movió la cabeza lentamente, observando con ojos que atrapaban la luz antes de desvanecerse entre la bruma. No era parte del contingente, ni amigo manifiesto. Era la pieza inesperada en un tablero, donde las reglas cambiaban con cada parpadeo. El sol empezaba a tender sus primeros rayos dorados sobre la tierra dura, pero la trama que se tejía era oscura y compleja, hecha de miradas, silencios y promesas contenidas. En ese instante sentiste sobre ti la presión de ser el centro de algo mucho mayor que el polvo y el tabaco. El juego había comenzado, sí, pero no cualquier juego. El tablero estaba trazado con líneas invisibles que unían enemigos, aliados y sombras desconocidas. Y mientras tú seguías allí, congelado en esa escena suspendida entre luz y penumbra, supiste que el próximo movimiento no sería solo una cuestión de dedos en el gatillo, sino de quien realmente controlaba el silencio que precede al disparo. El corazón parecía al borde de estallar, un tambor sordo que martillaba contra tus costillas con cada segundo que pasaba, con cada sombra que se movía entre la bruma deshilachada. El sol apenas vestía el horizonte con un tono naranja tenue, casi tímido,
como si él también dudara en rebelarse ante la tensión que impregnaba el aire. Aferrado al rifle, sentías cada fibra de tu cuerpo vibrar con la mezcla de emociones, alerta, cansancio, un hálito irremediable de incertidumbre. La figura oculta tras el árbol, esa tercera sombra que nadie esperaba, se deslizaba con esa lentitud calculada propia de quien sabe que cada paso puede definir destinos. El líder del grupo de 6, con ojos que parecían haber absorbido todo el gris de los amaneceres difíciles, te observaba sin parpadear. Sus palabras, pesadas como una losa, aún resonaban en tu mente. Sabemos quién eres y lo que tienes. La frase se había clavado como una estaca invisible, marcando un antes y un después en esta frontera agreste que desafiaba incluso a los más duros. El revólver oculto bajo la chaqueta goteaba una amenaza muda, un susurro eléctrico para quien supiera escucharlo con temor. De pronto, un movimiento sutil llamó tu atención. La sombra al margen del campamento se hizo más perceptible, como si hubiera sentido tu mirada clavada en ella, y por un instante detuvo su curso. Fue un instante microscópico, casi imperceptible, pero suficiente para sembrar una brecha en la tensión. Lo que antes había sido un muro casi sólido comenzó a temblar. La posibilidad de un juego mucho más peligroso se abría ante ti, tan cruel como el aire frío que mordía tus mejillas. Un suspiro seco escapó de tus labios. El olor persistente a tabaco frío se mezclaba con la tierra seca y la madera envejecida que ahora parecían murmurar historias de resistencia silenciada. Exhalaste ese aire denso, como si con cada bocanada eliminaras algo del temor que amenazaba con anclarse en tus entrañas. El campamento seguía tan callado como una tumba. La quietud ronca, vibrando con promesas y amenazas a partes iguales. Entonces, sin aviso, el silencio se fracturó en un estallido seco. Un disparo. Rápido, certero, pero raro en su falta de eco. No era un saludo ni una declaración, sino un signo brutal de que las reglas habían cambiado. Tu cuerpo se cargó de electricidad, pulso rápido, ojos que se volvieron astutos, como los de un zorro acechando en la penumbra. Miraste al líder, que ni siquiera parpadeó, como si esperara ese disparo como parte de un ritual doloroso. Los otros 5 hombres se tensaron, cuerpos rígidos listos para un salto entre la vida y la muerte. Entre las sombras que parecían extender sus garras invisibles para atrapar a cualquier incauto. En el horizonte, el sol comenzó a subir más alto, y la luz dorada se coló entre las ramas retorcidas, pero no brindaba consuelo. Todo lo contrario, el contraste entre la belleza del amanecer y la crudeza del momento se clavaba en tu piel como una ironía viviente. El silencio que siguió fue aún más pesado. Casi podías sentirlo, el mundo conteniendo la respiración, pero no por mucho. Entre las hojas secas se oyó el roce de algo, un movimiento intencional, calculado, que rompía esa quietud como una fisura invisible. Del otro lado, la figura que vigilaba desde lejos, la sombra solitaria, se movió con velocidad inesperada. No era un simple observador, ahora estaba en acción. Apenas te dio tiempo a reaccionar cuando en un parpadeo apareció a tu lado, cuerpo apenas visible al orde de la visión, con una mano que se tendía hacia ti. Un instante se congeló. La incertidumbre, el miedo y la esperanza se mezclaban en ese instante suspendido. Amigo o enemigo, el aire estaba cargado de presagios. En el salvaje oeste no había certezas,
solo la necesidad de actuar rápido y con precisión. La figura susurró algo inaudible, tan cerca que casi podías sentir el aliento áspero rozando la piel. Apretaste el rifle, buscando fuerzas en ese peso metálico que jamás mentía, y sin apartar la vista de los extraños, te preparaste para el siguiente movimiento. Sabías que esa frontera invisible entre confianza y traición era la que decidiría quién sobreviviría a esta mañana. Las 6 figuras y la sombra nueva formaban ahora un tablero de mutuas sospechas y silencios vibrantes, una danza peligrosa al borde del abismo. Y tú eras el centro de todo, la ficha más valiosa y quizá también la más frágil. En un movimiento inesperado, el líder levantó la voz, esta vez con un tono que mezclaba reserva y desafío. Es hora de hablar, pero no esperes que seamos amables. La amenaza sutil colgaba en el aire, invitando a una partida cuyas reglas estaban escritas con sangre invisible. Tu mirada se cruzó con la sombra aliada, o eso parecía, y por un breve instante viste una chispa de determinación, un reflejo del cansancio peor que el tuyo, el de alguien que también cargaba una historia demasiado larga y pesada para ignorar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de promesas y advertencias. El sol ahora iluminaba más claro las grietas de la tierra, pero no podía calentar el frío que te envolvía en esta nueva encrucijada. Justo cuando parecía que la tensión podría romperse en un diálogo o en la tragedia, una sombra fugaz atravesó el campamento al otro lado, cruzando el campo de visión con la velocidad de un secreto a punto de estallar. Fue un momento que sacudió toda la escena, un recordatorio brutal de que en el salvaje oeste la libertad tenía precio, y ese precio se pagaba bajo el sol naciente. Respiraste profundo, consciente de que lo que vendría después no sería una mera charla ni un pase de armas rutinario. Era algo mayor, más oscuro y más real, y justo cuando el susurro del viento movía las ramas y la tierra reseca parecía contener un nuevo latido, supiste que el próximo movimiento no sería solo una cuestión de pólvora, sino de quién tenía el coraje suficiente para llevar la carga del silencio que siempre precede al estrépito final. El sol se elevaba lentamente, tiñendo el horizonte con suaves pinceladas de oro y promesas calladas. La tensión que había pesado toda la madrugada empezaba a disiparse, no como un humo que se desvanece en el viento, sino como un suspiro profundo que se permite después de una larga vigilia. Las figuras que habían irrumpido en tu campamento, sombras al principio temibles, ahora mostraban rostros cansados, pero no enemigos declarados. El líder, con ojos que ya no ardían en desafío, sino en resignación, bajó lentamente el arma. No vinimos a destruir, sino a salvar lo que queda, dijo con voz queda, revelando un propósito menos violento del que tu mente había temido. El disparo que rompió el silencio la madrugada anterior no fue un signo de guerra abierta, sino una señal, una llamada que llevaba consigo el peso de una historia más profunda. Aquella sombra solitaria que se deslizó entre árboles y matorrales no era un adversario, era un aliado inesperado, una presencia invisible que cargaba secretos antiguos como el polvo que cubría la tierra bajo tus pies. Respiraste hondo, sintiendo cómo el frío que te había calado los huesos comenzaba a mezclarse con una calidez tenue,
como la que deja una fogata al extinguirse. El rifle continuaba en tus manos, pero ya no era solo un instrumento de defensa. Era el símbolo de la resistencia y, sorprendentemente, de la esperanza renovada. La madera de la cabaña, vieja y agrietada, parecía menos frágil ahora, como si cada tabla contuviese la fuerza acumulada en noches de vigilancia y en amaneceres de incertidumbre. En el aire quedó flotando el olor familiar a tabaco frío y café quemado, pero esta vez acompañados por un susurrar renovado de vida y posibles alianzas. A medida que la neblina se disipaba, el campamento despertó lentamente. No hubo estruendos ni carreras desesperadas, sino un despertar recogido, casi reverente. Los perros, que habían callado como si supieran que algo grande pasaba, retomaron sus ladridos, no con ferocidad, sino como un saludo a la nueva calma. Miraste a tu alrededor, a las figuras que te habían vigilado con desconfianza y que ahora compartían contigo el peso del día que comenzaba. Eran hombres con historias desgastadas, miradas vividas que, como la tuya, portaban la carga de un salvaje oeste que no se rendía ni ante el más frío amanecer. Más que adversarios, se presentaban como compañeros en la lucha por preservar un espacio donde el polvo no sepultara todo. En esa aceptación tácita, el campamento encontró un nuevo ritmo, conversaciones susurradas al borde del fuego, miradas que intentaban descifrar intenciones y, sobre todo, la silenciosa certeza de que, aunque las heridas del pasado no sanarían de inmediato, había un camino para avanzar juntos. Reflexionaste sobre el juego que había comenzado en el borde de la cabaña y que se había extendido hasta el último rincón de la tierra seca. No hubo salto abrupto a la violencia ni soluciones mágicas que borraran el desgaste acumulado. Lo que había surgido era un equilibrio delicado, construido sobre la vigilancia, la inteligencia y, en el fondo, una necesidad compartida de sobrevivir sin perder la dignidad. En esos momentos de mesura, sentiste que el salvaje oeste, con todas sus sombras y luces, te revelaba una verdad sencilla y profunda. No se trataba solo de enfrentamientos y disparos, sino de la frágil red de relaciones que tejían la historia de quienes, como tú, habían decidido resistir sin rendirse. El sol avanzaba ya alto, bañando con su luz dorada cada pliegue de la tierra seca. El viento meció suavemente las ramas embarradas de polvo y recordatorios. El aroma del café se perdió en el aire claro, pero su memoria permaneció, un ancla a tiempos más duros y a momentos de calma en medio del caos. Te apoyaste contra la puerta de la cabaña, cerrando los ojos un instante para dejar que la calma se filtrara en tus pensamientos. La fatiga seguía ahí, pero era una fatiga distinta. No el peso paralizante de la soledad o el miedo repetido, sino el cansancio honesto de quien ha peleado, entiende su lugar y ha encontrado por fin una pausa. Sintiendo el roce de la madera bajo tus dedos, la textura áspera que antes te recordaba lo precario del refugio, ahora te hablaba de resistencia y continuidad. La vida seguía, no como un susurro tímido, sino como un latido constante, una promesa sutil de que la oscuridad se puede enfrentar y el silencio puede convertirse en compañía. En la distancia, el ganado pacía con la misma lentitud paciente de siempre, indiferente al drama humano, testigo perenne de días que nacen y mueren en un ciclo eterno. Y tú, en medio de todo, encontraste ese pequeño respiro que transforma el corazón, la certeza de que, aunque el salvaje oeste
seguía siendo un lugar duro y sin garantías. Tú no estabas solo. El amanecer completo, con su luz tibia y sus sombras que se desvanecían, te envolvió como un manto de tregua. La cabaña, el campamento, el viento y aquel paisaje áspero y hermoso te recordaban que las luchas más difíciles a menudo terminan en silencios que, lejos de ser vacíos, están llenos de vida y de pequeñas victorias. Y así, mientras el sol seguía su camino hacia lo alto del cielo, cerraste este capítulo con una calma que era casi un susurro, una invitación a que el cuerpo se rinda al descanso después de tanto esperar. Porque en ese salvaje oeste al final, el verdadero triunfo es encontrar el silencio que da paz. El juego había cambiado, tú habías cambiado, y ahora podía comenzar una nueva historia, más lenta, más silenciosa, pero también más llena de una esperanza discreta que solo nace de la perseverancia. Respira profundo. Ahora, sí, permite que la calma te envuelva. El día te espera, y la noche traerá sueños tejidos con la tranquilidad que solo las batallas ganadas pueden regalar.